Un cordial saludo, Raúl, María René, para ustedes y para toda la audiencia de su programa. Miren, lamentablemente estamos ante una nueva arremetida de parte del gobierno nacional en contubernio con sus autoprorrogados judiciales y a su vez estos manipulando como alfiles a los vocales de salas constitucionales para que fracasen las elecciones judiciales y estos autoprorrogados se queden los 2 años que le queda de gobierno a Luis Arce para hacer y deshacer el tablero electoral y lograr a la mala su reproducción en el poder del Estado el 2025. Entonces, para eso utilizan estas salas que a su vez desnaturalizan las acciones de amparo, las acciones populares. Lo de Pando no es casual, se trata de una sala constitucional de la ciudad de Pando que deja sin efecto, imagínense, la ley de convocatoria, o pretende dejar sin efecto la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, que ha sido aprobada por unanimidad de los diputados y senadores presentes que estuvimos en el momento del voto. Yo estuve presente en esa sesión, desnaturalizando una acción popular. Una de las vocales que firma esta decisión es la vocal que fue candidata por el MAS en las elecciones generales el 2014, fue candidata uninominal por el departamento de Chuquisaca, en la circunscripción número 1 de la ciudad de Sucre. El otro vocal ha sido un vocal designado por los autoprorrogados cuando estos ya estaban desempeñando funciones de manera ilegal después del 2 de enero. Y la que presenta la acción popular era otra exdiputada suplente del MAS, que no era postulante inhabilitada y que utiliza el nombre de otra postulante inhabilitada sin el consentimiento de esta última, como ella misma lo afirmó a los medios de comunicación. Entonces, esto devela claramente un contexto donde acá ya hay un contubernio entre el gobierno y estos mercenarios judiciales para anular las potestades legislativas de la Asamblea, hacer caer las elecciones judiciales, anular nuestras potestades de preselección de postulantes y anular el derecho del voto del pueblo soberano a decidir en las urnas quiénes van a ser los mejores jueces para el país. Entonces, frente a esta arremetida, no podemos en la Asamblea quedarnos cruzados de brazos y tenemos que hacer un salvataje de las elecciones judiciales con carácter de urgencia. Y este salvataje, Raúl, María René, pasa por tomar 3 medidas cuando las comisiones mixtas remitan los informes al vicepresidente del Estado y este tiene que convocar de emergencia a una sesión en los próximos días, esta semana, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahí tenemos que decidir 3 cosas para salvar las elecciones. Primero, tenemos que suprimir las primarias truchas, que también el gobierno, al haber desajustado el calendario de las elecciones judiciales, las quiere hacer coincidir con las elecciones primarias truchas para que no se puedan hacer las judiciales, porque como no se pueden hacer 2 elecciones simultáneamente, ¿qué elección vas a preferir? ¿La elección general presidencial, de cuál depende el sostenimiento de todo el orden democrático y constitucional, o la elección judicial? Entonces, la única forma de salvar la elección judicial es posponiendo y suprimiendo las primarias este año y posponiendo la agenda política electoral para el 2025. La segunda medida, tenemos que ajustar el cronograma que está en la ley del calendario de las elecciones judiciales y no respetar esta decisión de la acción popular en cuanto nos usurpe atribuciones, potestades y competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vamos a dejar sin efecto una ley que se ha aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa? Eso sería una locura, un disparate total, un acto totalmente anticonstitucional. Tenemos que decir que no se vuelve a foja cero como quieren estos mercenarios judiciales, sino tenemos que decir que donde ha quedado el proceso, donde está en este momento, que es la fase de calificación de méritos, de la toma de la prueba escrita con respuestas orales, se continúa y se ajusta el cronograma. Se amplía unos, yo calculo, entre 30 a 60 días, esto se precisará en el informe que mandan las comisiones mixtas, y la tercera medida es insistir, como lo estamos haciendo en diputados, en la sanción de las leyes de cesación de los autoprorrogados, porque estos autoprorrogados, Raúl, María René, se han convertido en la manzana podrida que está y sigue contaminando las elecciones judiciales. De nada nos serviría salvar y continuar con el proceso de las elecciones judiciales si a la vuelta de la esquina los autoprorrogados van a seguir poniendo palos en la rueda o van a seguir haciendo dinamitar las elecciones judiciales. Eso no lo podemos ya permitir y tienen que irse a su casa como manda la Constitución porque vencieron sus funciones constitucionales el 2 de enero de este año.
En medio de este escenario, doctor Carlos Alarcón, inconstitucionalidades, recursos, de incluso gente que forma parte del movimiento al socialismo, no son independientes, bajo un interés político. Y este salvataje que usted nos señala, ¿de qué depende? ¿De una decisión política? ¿Depende del gobierno? ¿Depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué sería lo determinante para que estas elecciones judiciales avancen? Depende de los dos factores. Primero, de una decisión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tenga claro el camino, que tenga claridad estratégica de lo que hay que hacer para salvar las elecciones judiciales, y esa determinación política se tiene que tomar en respuesta a los informes que las comisiones mixtas le hagan conocer al vicepresidente del Estado. Segundo, depende de la ejecución rápida y oportuna de estas tres medidas operativas: suprimir las primarias truchas, ajustar el calendario electoral, aclarando el tema de la equidad de género, que no es paridad ni igualdad y que no se computa por departamento, sino por órgano en su conjunto. Y tercero, sancionando lo antes posible las leyes de cesación de los autoprorrogados. Y depende de la voluntad del gobierno, que el gobierno de una vez por todas deje de seguir saboteando, deje de seguir conspirando contra las elecciones judiciales para que sus autoprorrogados se queden los 2 años de gobierno que todavía le quedan a este presidente, porque el problema que tenemos es que si estos autoprorrogados se quedan, y en la forma en que están haciendo actuar a sus alfiles de las salas constitucionales, ya no solamente no va a estar garantizada la elección judicial, ni siquiera la elección presidencial. Si un vocal de esta sala de La Paz, de la sala constitucional, ha tenido el atrevimiento de ponerlo bajo sus pies al Tribunal Supremo Electoral, ordenándole que supervise un acto que el Tribunal Supremo Electoral dijo dentro del marco exclusivo de su competencia que esa supervisión no se le tenía que hacer porque era la convocatoria ilegal, y ahora resulta que le hace caso a un vocal que actúa de manera política, porque este es el alfilde y el pelele del ministro de Justicia, este vocal de La Paz y del presidente Arce, y acepta ponerse por debajo de este vocal. Imagínese lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales. Son capaces de, por encima del Tribunal Supremo Electoral, anular candidatos de oposición que le puedan ganar al presidente Arce en las urnas, anular el cómputo de votos, convalidar un fraude electoral en beneficio del actual presidente. Es decir, van a hacer y deshacer el tablero electoral, y resulta que vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral anulado, una Asamblea Legislativa anulado y un suprapoder conformado por Luis Arce Catacora y sus autoprorrogados. Bueno, y a esto habría que sumar el traspaso de derechos reales, ¿no? Al Ejecutivo, a la administración del Ejecutivo. Exacto, María René, otra barbaridad constitucional que vamos a dar una respuesta en las próximas horas, en los próximos días, porque fíjate que cuando estaba vigente la ley antigua, ¿no?, del siglo pasado, estaba vigente la ley de derechos reales, evidentemente decía que el gobierno debía reglamentar esta ley. Cuando estuvimos en el gobierno con Carlos Mesa hubo un decreto que reglamentó de manera operativa el registro, y que es el que está funcionando hasta ahora sin mayor problema, salvo los casos específicos de corrupción que nunca faltan por el mal manejo que hacen los funcionarios designados de alguna manera con influencia de los gobiernos del MAS. Pero digamos, en el tema legal, de la estructura legal, tienes la ley que establece que se puede reglamentar por un reglamento, pero después de ese decreto del gobierno de Carlos Mesa viene la nueva Constitución, y en función de la nueva Constitución viene la Ley Orgánica Judicial. Y la Ley Orgánica Judicial dice que el registro de derechos reales se sujetará a estas normas anteriores, o sea, a la ley originaria, al decreto del gobierno de Carlos Mesa, hasta que una ley especial regule la materia. Y en lugar de haber la ley especial, nos presenta este decreto totalmente ilegal el presidente Arce, donde además de violentar las formas, porque debería haber sido una ley especial, él no puede con su decreto estar por encima de la ley del órgano judicial, que exige una ley especial para regular la materia. En el contenido establece un estado policíaco, un régimen policíaco espía, donde los regímenes autoritarios atacan a los ciudadanos y a las personas violentando 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entonces, con este espionaje policial estatal,
te van a tener el control de la información de todo tu patrimonio o de la parte más importante, que son los bienes inmuebles y los bienes muebles registrables. Y a través de esa información que la va a manejar el AGETIC, que el AGETIC es el órgano directamente vinculado y metido dentro del Ministerio de la Presidencia, va a ser el AGETIC el que te va a dar la información para que después los fiscales y los jueces mercenarios vayan a perseguir a las personas y a los ciudadanos. Entonces van a saber cuántas casas tienes, cuántos autos tienes, cuántos bienes registrables, muebles tienes, y todo eso va a ser un manejo de la información dirigido a finalidades políticas autoritarias. Eso es lo que se tiene también que evitar, y este decreto supremo, por supuesto, que no tiene ninguna posibilidad jurídica, salvo política, de mantener su vigencia. Entonces tenemos por un lado que sí tenía que hacer algo el gobierno de Arce para lograr esta reglamentación, pero que el instrumento no debe ser un decreto, sino debe ser una ley, y por otro lado, no debe afectar, no debe cambiar de lugar derechos reales. ¿Estamos en esa lógica? Sí, y Okay. Claramente debería haber hecho una ley especial, dice María René, la ley orgánica judicial, que con este decreto se la ha pasado por la tapa el presidente Arce y su gobierno. Ahora, sumemos el otro tema, la denuncia que presenta Rodrigo Paz. ¿Asidero, no asidero? ¿No se puede hacer, se puede hacer? Otro decreto polémico. Bueno, ahí hay una anticipación, digamos, de un hecho que todavía no tenemos constancia oficial o fidedigna, ¿no? Entonces yo, por prudencia, prefiero no anticipar acontecimientos que después por ahí no se den. El senador está haciendo una hipótesis que algo podría suceder con esas características, pero mientras no tengamos la norma vigente, es mejor, creo, mantener prudencia y no anticipar cosas que después no se den. No, valoro mucho su prudencia. De todas maneras hay un contexto, digamos, en el que uno dice que complejo, porque estarían tocando libertad de expresión, libertad de conciencia, obviamente. Estás hablando del tema patrimonial, que es también sumamente sensible para todos, y estás también viendo otra lógica de control en otras instancias. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo con nosotros, muy amable. Yo soy el agradecido, un cordial saludo para ti, María René, para Raúl y toda la audiencia.